Que Dios bendiga sus vidas en este día. Gracias a Dios por nuevamente llegar a su casa, hogar, para hacer sentir la presencia de Dios y con la palabra de Dios. Es un privilegio. Gladys. Muy buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado y muchas bendiciones. Que el Señor en esta tarde pueda bendecir sus vidas, su hogar y su familia. Y ahora sí, Walter, vamos a pasar a dar los medios por el cual nos pueden estar escuchando y mirando. Muy bien, estamos saliendo por canal de YouTube Encuentro con Dios 9 de Julio y la página del Facebook Encuentro con Dios 9 de Julio. También por las redes pueden escucharnos por Radio Vida 98.7 MHz y también por la plataforma sitio de web www.radioconsentidos987.com.ar. Estos son los contactos entonces que todos ustedes pueden estar en contacto con todos nosotros. Así es, Walter, y ahora sí vamos a pasar a escuchar un tema musical.
Muy bien, y ahora sí, luego de este tema musical, Gladys, vamos a ir a la palabra de Dios. Así es, Walter. Y hoy vamos a estar hablando de Filemón, ¿no? De la epístola, esta carta del apóstol Pablo a Filemón. Pero remontando a tiempo atrás, ¿no? Cuando nosotros éramos adolescentes, ya hace bastante Tiempo, ¿no? Hace bastante tiempo. Recordábamos que nos comunicábamos, la comunicación era por medio de cartas, De cartas. ¿no? Y las cartas eran simples o certificadas o express. La carta simple era la que más tardaba, Exacto. La certificada más o menos una semana, y la expresa era la que en un día y medio llegaba. Y siempre, bueno, cuando era algo muy que se tenía que decir rápidamente o que tenía que la persona saber algo inmediato, se mandaba por una carta express. Express, exactamente. O por expreso, es decir que Y la forma era. Era la manera, forma de la única poder manera. comunicarse. Y acá en la época de Pablo también. Pero bueno, ya no era por correo, sino que Pablo eran llevadas Por personas. personalmente, ¿no? Exactamente. Ahora podemos ver que todo es más fácil por medio de WhatsApp, por medio del Face. Y cuántas cosas tenemos para comunicarnos, ¿no? Qué lindo que es y qué fácil uno se puede comunicar con personas y de lugares lejos muchas veces. Pero bueno, Pablo aquí escribe una carta a Filemón. Y bueno, vamos a estar Filemón, sí. leyendo. A ver. Él estaba exiliado o estaba preso en Roma. Por eso, vamos a leer. Capítulo 1, entonces, hasta el verso 3. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Aquí Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era aquel que estaba en Roma en ese momento, era un misionero, ¿no? Había sido tocado por el Señor. Todos sabemos la historia de Pablo, cómo fue el encuentro de Pablo con el Señor. Y aquí Pablo escribe una carta a Filemón. En este momento, ¿de dónde la escribe? Y acá lo dice, estaba prisionero. Pero no estaba en una cárcel, Walter, no. Sino que había sido apartado a una casa, a dice. Una casa. Y esa casa Pablo la usaba para poder dar el mensaje de la palabra. Pablo era de una edad avanzada, yo creo que también fue por ese motivo. Y Pablo no fue preso por alguna causa, como muchos van muchas veces a las cárceles, sino que Pablo fue preso por la causa de Cristo. Por la palabra de Dios, por el Evangelio. Y qué hermoso que nunca queda presa la palabra, sino aquí, lógicamente, que el Señor planificado todo esto. Es una casa, como decía, y que mucha gente podía ir y venir. Se le estaba permitido. Evangelizando en una palabra. Así es. Sí. ¿Quién estaba con él? Aquí lo que dice estaba Timoteo. Estaba Timoteo, exactamente, el hermano Timoteo. Y, lógicamente, le envían esta carta. A Filemón, pero esta carta era con un propósito, ¿no? Exactamente. En primer lugar, bueno, Pablo le dice que le daba gracias a Dios y que en sus oraciones siempre lo tenía. ¿Por qué? Porque ¿quién era Filemón? Filemón era una persona que también tenía una iglesia en Colosas. En Colosas, en su casa. En su casa. Pero este Filemón era una persona adinerada, ¿no? Sí. Que en su tiempo o en épocas anteriores compraba esclavos y lo tenía a su disposición para los trabajos personales. Exacto. Y en un momento había tenido a una persona que ahora estaba en este momento con Pablo. Exactamente, un tal, como dice la palabra, Onésimo. Así es. ¿Qué quiere decir? No me acuerdo ahora. ¿Qué quería decir? Bueno. Que no fue, pero ya va a llegar, como todo, ¿no? Somos alma, mente y cuerpo, ¿no? Como dice la palabra. Onésimo, como decías, Gladys, era un prisionero, un esclavo podemos decir, de Filemón. Así es. ¿Y qué habrá pasado, ¿no? en esta persona? Porque dice que sustrajo.
sustrajo algo, pero aquí Filemón, en Roma se usaba mucho esto de los esclavos y él lo había comprado, ¿no? Lo había comprado y mucho tiempo había sido útil a él, útil quiere decir, había sido útil a él para los trabajos de la casa o los trabajos que él necesitaba, sean lo que sea, no sé si tenía una hacienda, si tenía muchas casas, no sé, pero compraba esta gente para su trabajo personal. Pero ahora esta persona había conocido a Cristo en este lugar, aquí donde estaba preso Pablo, en esta casa. Es decir, que sustrae y se va, escapa. Muy bien. Así es. Pero bueno, esta carta, en primer lugar, como decíamos, Walter, él le decía, le doy gracias a Dios por tu vida, por la iglesia que tienes allí en Colosa, por los hermanos que están allí, por el amor que tú tienes en Cristo, por la consolación en el amor de Cristo, dice, y bueno, porque que sean confortados vuestros corazones, Pablo, bueno, pero luego Pablo sigue escribiendo y aquí es lo que vamos al punto, ¿no? Que vamos, que intercede por el Onésimo. Y ahí está por la causa que vos decís. Exactamente, lo molestaba a Pablo porque exactamente una persona que le había sustraído, ahora estaba con Pablo y allí en Colosas había conocido a Cristo. Y ahora hace algo tan tremendo Pablo que lo moviliza a escribirle a Filemón por este caso. Así es. Y Pablo le dice, mira, esta persona aquí en Roma me es útil a mí, donde estoy predicando, donde muchos han sido salvos y entre uno ha sido él, ha tenido un cambio muy grande en su vida. Pero sé que te corresponde por la ley, porque tú lo compraste, te corresponde a ti. Exactamente. Pero se ve que Onésimo, muchas veces a lo mejor Pablo le habló de esta situación. Yo quiero entender que sí, que muchas veces había tratado este tema, porque Onésimo quizás se confesó a Pablo de lo que él había hecho. Exactamente. Pero quizás tenía temor de ir a su patrón, porque en algún momento había sido quizás un poco rudo con su vida. Exactamente. Porque dice, donde estaban ellos, donde estaban los esclavos, muchas veces eran castigados. Pero ahora, sabiendo Pablo que Filemón también tenía una iglesia y un lugar, él decía, tiene el amor de Dios. Exacto. Yo creo que lo va a perdonar. Lo va a perdonar, exactamente. Y así entonces lo envía. Pero Pablo le dice algo tremendo, ¿no? Que nos deja una enseñanza, Gladys, muy hermosa para cada una de nuestras vidas, para todos los que estamos hoy oyendo, participando de esta palabra, oyéndola. Es una enseñanza tan cálida porque Pablo le podría haber mandado con autoridad apostólica. Sí. Decirle a Filemón, mira, Filemón, recíbele. Así directamente. Pero no va así. No, porque acá dice, mira, en el 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Qué tremendo. Exactamente. Es decir, recíbelo, pero no quiero imponértelo. Yo quisiera que voluntariamente tú entendieras esta situación y lo perdones, lo recibas. Porque si te sustrajo algo, le dice, ponlo en mi cuenta, yo te lo pagaré. Así es. Y acá Pablo le decía, dice, en un tiempo fue útil para mí. Exacto. Pero ahora, o fue útil para ti, es útil para mí. Pero ahora va a servir para los dos, va a ser para útil. Los dos, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba queriendo decir Pablo? Tú conoces a Cristo. Claro. Él conoce a Cristo. Y yo también. Y estamos predicando o estamos trabajando por el mismo propósito, para que las vidas sean salvas, para que el evangelio sea predicado. Exactamente. Por el perdón, por la redención, por la misericordia, que eso pone en práctica. Así es. Es lo que pone en práctica el evangelio, la misericordia, el perdón, el amor
aquí en estos 25 versículos de Filemón encontramos esas palabras. Tremendo es Filemón, todo lo que nos enseña, ¿no? Exactamente. Porque después Pablo, claro, era lo que vos decías, Walter. Yo te lo mando y esa deuda que él tiene, yo la voy a pagar. Exactamente. Pero recuerda, Filemón, que tú me debes. Ahí está. Entonces, me venía a mí lo de los deudores cuando el Señor también da esa enseñanza, ¿no? De tú me que debes. Tú me debes. Así que queda saldada la cuenta. Por lo que tú me debes, tú cubres lo que Él te sustrajo. Sustrajo y recíbelo. Ahora Pablo. Ahí está, sí. ¿Qué título podemos decir Pablo? De Cristo. Cristo dice, el acta que había en nuestra contra, la clavó en el madero. Esa acta que estaba en tu contra, en mi contra, que eran los estatutos, los preceptos, la ley, que el hombre no podía, el ser humano, cumplirla. Así es. Hoy la cumplimos o la obedecemos, mejor dicho, bajo la gracia, en Cristo y por Jesucristo. Entonces aquí es el sustituto. Así es. Pablo es el sustituto. Es decir, el redentor, el salvador, el decirle a Filemón, tú me debes, porque yo hice mucho por ti, acuérdate. No se lo quiso poner en palabra, pero se lo dio a entender. ¿Cuántas cosas quizás Pablo le hubiera dicho? Mirá, Filemón, tantas cosas hice por ti y para ti, tantas veces te favorecí y ahora no puedes tener un corazón mezquino de no querer aceptar voluntariamente a Onésimo. O perdonar también. Porque antes cuando te robó fue inútil, pero ahora es útil. Antes era amo y siervo, ahora hermano y hermano. Porque si volvió Onésimo, Gladys, ¿cómo quedaban? Así es. Los dos. Por eso, acá nos enseña muchas cosas. Alguien que era esclavo, que había sido esclavo. Exacto. Como nosotros fuimos un día esclavos del pecado. Sí. Aquí Filemón le perdona y lo recibe. Y lo recibe. Qué tremendo. Pero ya no lo recibe como esclavo, sino como siervo. Y ahora ya no es un esclavo, sino que es libre. Él lo perdonó, ¿por qué? Por amor. Porque Cristo un día perdonó su vida también. Así como vos dijiste, seguramente que esa iglesia la había levantado Pablo en Colosa. Exactamente, porque él fundó todas las iglesias, y lo habrá puesto a Filemón, lo habrá visitado, le habrá mandado cartas, lo habrá ministrado, lo habrá ayudado. Y claro, algo tan grande con lo que hizo, va a suponer ahora, Cristo en la cruz del Calvario por mí. Ahora ¿cómo no voy a poder perdonar a alguien que me ofende o que me robe o que me sustraiga? El Señor me va a decir, ponlo en mi cuenta, porque tú me debes. Me salvaste, Señor, ahora haz con él y ponlo en mi cuenta. Como el samaritano, así, que fue levantado en el camino, le dijo, ponlo en mi cuenta, cuando yo venga, yo te lo pagaré. Que lo llevó al mesón, cúralo, véndale, sánalo, restáuralo, que cuando yo venga. Y Pablo acá tenía la seguridad y le dice, seguramente que lo vas a hacer. Seguramente. Por eso yo ya te agradezco, te agradezco esto de corazón. Seguramente sé que tú lo vas a recibir. Y dice, porque dice en el 21, te escribo confiado en tu obediencia. Ahí está. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Exactamente. Dice, le vas a dar quizás más. Más. Y el Señor siempre nos da más de lo que merecemos. Exactamente. A nuestras vidas. Dice, prepárame también lo que te digo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Exactamente. Qué maravilloso, Gladys. Y ya para ir finalizando, ¿qué encontramos también en estos versos? En esta carta tan pequeña, tan limitada por 25 versículos, es el cambio que puede ocurrir en una persona, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. De Onésimo. Onésimo era un esclavo, sustrajo. Así éramos nosotros, esclavos, sustraíamos. Nuestra vida
pero gracias a Jesucristo y por Jesucristo cambió nuestra vida. Antes éramos tan inútiles en todo, porque con nuestros errores, pecados, hacíamos mal. Nos destruíamos a nosotros mismos y destruíamos a los demás. Pero ahora, antes éramos inútiles, pero ahora útil. Y Onésimo pasó así. De ser esclavo, pasó a ser siervo. Y además para ser hermano, hermano y hermano. Iba a quedar Filemón, hermano y hermano. ¿Qué nos habla de la hermandad? Una familia en la fe. Ahora, también uno se imagina, ¿no? Qué tremendo habrá sido, Walter, ese reencuentro. Bueno. Porque por muchos años él trabajó junto con Filemón. Exactamente. Y por algo que no sé, que se le cruzó en la cabeza, porque a lo mejor él quería irse de ese lugar porque se sentía muy agobiado, muy cansado. Quizás quería irse y bueno, sustrajo algo para poder irse. O quizás para venderlo, para, no sé, algo que siempre sabemos que cuando se está fuera del camino del Señor, está la tentación y está el momento para poder hacer cosas, ¿no? Fuera de lo que es la voluntad de Dios. Pero qué tremendo habrá sido ese encuentro. Habrá sido tremendo. Yo me imagino a Filemón recibiéndolo, ir a buscarlo. Acá no lo dice, pero uno puede explayarse más, ¿no? Porque cuando alguien está disgustado, peleado, o por muchos años está ofendido con alguien, y cuando alguien va a pedir perdón, ¿no? ¿Cómo uno lo puede recibir? ¿Cómo habrá venido, no? Y qué tremendo habrá sido eso, y calculo que se habrán abrazado y habrán llorado y habrán dado gracias a Dios por estar juntos, pero ya no como patrón y esclavo, sino como los dos siervos de Dios, del Dios Altísimo. Qué tremendo cuando Onésimo regresaba, ¿no? De saber que ya estaba perdonado. Así es. Por Filemón. En este día tú puedes acercarte a Jesucristo, porque si te arrepientes y aceptas, ya estás perdonado, como le perdonó. Y también el intermediario que fue Pablo en esto, porque fue el intermediario. Ese intermediario es Jesucristo, el mediador. Pablo fue mediador entre dos personas para que se perdonaran. Aquí también el Padre Celestial puso a su mediador, Jesucristo, entregándolo en la cruz del Calvario. Así es, Walter. Y mira, y acá termina esta carta, dice: te saludan Epafra, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Lo bendice. Exactamente. Reconciliar dos personas, qué hermoso es. Donde hay enemistades. Quizás tú en este día te encuentres enemistado, quizás con un familiar, un amigo, un hermano. Qué maravilloso ir y restituir, porque aquí fue, Onésimo no le podía restituir, no podía, a Filemón. Sin embargo, Pablo le dice: yo lo pongo en mi cuenta. Tú no puedes restituir lo que le debes a Dios. No podemos ninguno restituir. Porque el arrepentimiento es restituir. Cuando te arrepientes y perdonamos, si hemos sustraído, hay que restituir. Ese es el paso inmediato. Restitución. Devolver. Aquí Jesucristo puede devolverte lo que te han quitado. Lo que te hace falta, suplirlo. Así fue Onésimo, así fue Pablo, así fue también Filemón. Y que esta hermosa historia, ¿no? Se pueda hacer en nuestras vidas, podamos ser mediadores muchas veces. Exactamente. Cuando sabemos que hay personas que están disgustadas, que están enojadas. Disgustadas, exactamente, esa es la palabra. Que nosotros podamos serlo, para que puedan ir a Cristo, para que se puedan amigar, para que puedan los dos orar, para que esto habrá sido tremendo. Yo la verdad que me imagino esta escena, ¿no? Y qué gozo para los dos. Exactamente. El gozo para Pablo, el gozo para Filemón y el gozo para Onésimo. Y para el Señor. Para el Señor. Y que seamos así, Gladys. Que seamos instrumentos para reconciliar, para amigar, para pedir perdón,
porque Satanás quiere todo lo contrario, que haya peleas, odios, rencores, rechazos, enemistades. Pero aquí el amor de Dios, la misericordia, el perdón, la restitución, el reconocimiento, lo que el hombre no puede ser, pero cayó sobre Cristo, Cristo lo llevó, Él lo hizo, porque nosotros no podemos nada hacer por nosotros mismos ni para nadie. Así que le damos gracias a Dios. Muy bien, Walter. Vamos a otro tema musical en este día y luego vamos a orar, quizás por aquellos que necesitan hoy, quizás abrir el corazón y perdonar. A ti que quizás te han hecho algo, hay uno que puede perdonar y sanar esa herida. Vamos a un tema musical. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él
Muy bien, y ahora sí, luego de este tema musical, Gladys, como dijimos, vamos a orar a Dios para todos aquellos que quizás están en esta circunstancia, quizás te han hecho algo en tu vida, en tu corazón, heridas del pasado, quizás como Onésimo, que realmente llevó esa carga, ¿no?, de haber sustraído, pero fue perdonado, fue restaurado, volvió a su lugar, podremos decir. Pero en este día quizás tú quieres perdonar, pero sin Cristo es imposible perdonar. Cristo te quiere perdonar si nos arrepentimos, aceptamos, y también Él puede sanar esas heridas quizás de sufrimiento, de cargas en tu vida, en tu corazón. Así que yo te invito, en el lugar que te encuentre, en tu casa, en tu hogar, que inclines tu rostro y vamos a orar a Dios para que en este día ese bálsamo de gracia, porque Filemón es un bálsamo de gracia, de misericordia, de perdón, de restitución, de amistad. Quizás te has alejado de tu familia, están enemistados, rechazados, heridos, ofendidos. Hoy es el momento quizás de la restitución, de la reconciliación, del perdón, de la amistad, y poner a Cristo en primer lugar de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestro hogar. Oramos a Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, gracias por esta palabra y por esta epístola, Señor, de Filemón. Cuánta gracia, cuánta misericordia, oh Señor, encontramos en ella, Señor. Gracias por la vida de Pablo, Señor, que tú lo has levantado, también por Onésimo y también por Filemón. Gracias, Señor, por esa iglesia que en Colosa estaba predicando la palabra, pero el apóstol Pablo desde Roma, Señor, allí de Colosas, allí estaba enviando esta carta para que restituya, que perdone a Onésimo, que en un tiempo había sido inútil y que le había robado y que había salido quizás corriendo, pero volvió.
volvió a ese lugar, volvió perdonado, restituido, porque Pablo se hizo cargo, porque Pablo también había hecho mucho por Filemón. Y le dice: ponlo en mi cuenta lo que te debe, lo que te hace falta, lo que te faltó, ponlo en mi cuenta. Y el Señor te dice en este día: todo lo que te falta, ponlo en mi cuenta. Yo lo cargué ya en la cruz del Calvario. Todo lo que te sucede hoy, ponlo en mi cuenta, ponlo en el madero, llevémoslo a la cruz en este día. Cuántos sufrimientos, cuántas heridas, cuántas lágrimas, cuánto odio, cuántas enemistades, cuántas peleas. En este día llevemos todo a la cruz del Calvario y allí vamos a obtener el perdón que obtuvo Onésimo, que de pasar de ser siervo, hermano. Y cuando habla de hermanos, es integrar la familia de la fe, la familia cristiana, la familia de Cristo por la fe, donde ya no hay diferencia, no hay enemistades, sino amor, misericordia. A pesar de diferencias, porque no somos todos iguales, pero nos amamos, nos perdonamos, como aquí Onésimo fue perdonado, fue aceptado y perdonado. Y esa deuda que tenía Onésimo, que nunca jamás la podía pagar, la pagó Pablo. Así Cristo pagó esa deuda por ti y por mí. Y por todos los que hoy aceptan y vienen a Cristo, esa deuda que es impaga para el mundo y para el ser humano, para el pecador, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en este día, por los que han oído la palabra, han recibido la palabra de Dios, y que también las enemistades que queden atrás hoy, que queden a un costado las enemistades, los pleitos, las disputas, los odios, los rencores, la envidia, los celos, las contiendas y todo aquello que separan al prójimo y al semejante y a la hermandad. Señor, hoy pueda, Señor, la amistad y el amor y la misericordia y el perdón y la reconciliación puedan estar, Señor, obrando y ministrando en cada familia, en cada hogar, en cada persona, en cada individuo. Hoy que ha recibido tu santa palabra, quizás va a correr a una mamá, a un padre, a una madre, a un hermano, a un hijo, a pedirle perdón, a reconciliarse. Oh, Señor, cuántas cosas bellas y maravillosas solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Padre querido, en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.